Buenos días a todos, mi nombre es Omar Somalino Boacabanillas y hoy abordaremos el tema de teoría constitucional, que es de semana 5. Bueno, ¿qué es teoría constitucional? Básicamente, cuando hablamos de teoría constitucional, es en base conceptual, es un ordenamiento jurídico y político, motivo por el cual esta asignatura es muy importante dentro de una carrera. Según Kelsen nos dice que el derecho constitucional es fundamental para el derecho. Asimismo, es importante para un abogado saber entender que la Constitución adquiere un alto sentido formativo por su relación con asignaturas tales como fueron el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho comercial, el derecho financiero y entre otros. Asimismo, también nos dice que la teoría constitucional determina con validez universal conceptos y características, el contenido y la finalidad de una Constitución. También hablaremos del concepto de la Constitución. En el artículo se examinan sistemáticamente los diferentes usos del concepto. La Constitución como lenguaje jurídico y político, para ello, sin embargo, es importante el estudio exhaustivo. Se revisan también los 4 sentidos en el autor que considera principalmente la Constitución como ordenamiento político, como tipo liberal. El conjunto de normas fueron fundamentales como el documento normativo que tiene ese nombre como que fue un concepto normativo. Fue dotado con citas y características que fueron formales, que fueron propias de un régimen específico. El autor nos dice que los diferentes sentidos del concepto de Constitución abordan algunos de los problemas de la teoría, como la diferencia entre la Constitución o leyes, el contenido también de la Constitución como fuente y los poderes constituyentes y constituidos. También les haría un breve alcance de la historia de la evolución del constitucionalismo y el constitucionalismo clásico. Nos dice que en los inicios de la constitucionalización en América Latina estaban asociados a la proclamación de la independencia que se dieron en los nuevos estados. Por lo general, la Constitución que se surgió en las nuevas repúblicas vinieron a representar formalmente sus partidas de nacimiento. Sin embargo, estas en algunos de estos países no tuvieron al alcance estos de cosas para verse directamente incluidos por un discurso y la práctica del constitucionalismo. Esto fue en cierto modo lo que sucedió con el entonces virreinato del Perú, que después devino también con algunas mutilaciones territoriales y en la República Peruana. En nuestra historiografía constitucional, habitualmente también las virtudes que ocurrieron en este lapso fueron presentarse como parte de nuestra prehistoria constitucional o como perteneciente a los antecedentes de lo que se inauguraría el 28 de julio del año de 1821, que fue esa fecha en que se declaró formalmente la independencia en nuestro modo de ver las cosas. Un criterio semejante para equiparar las cosas en la República como la historia del constitucionalismo, cuando ambos fenómenos necesariamente van de la mano, como demuestran en casos algunos de los países y en las regiones también. También les haría alcance de la Constitución, del derecho, constitucionalismo actual, estructura social, estructura constitucional y la realidad constitucional. Hablamos de la constitución de las distintas áreas del derecho. Es un fenómeno de cada vez más arraigado en nuestra cultura y el contexto jurídico. Tal vez formamos parte a veces evidente en que se haya manifestado, sea creciente, el protagonismo constitucional del Supremo. Interpreta también la Constitución en el significado de conceptos y los derechos y principios jurídicos que a través de sentencias han afectado desde el derecho tributario hasta los derechos humanos, ¿no? Sean estos los valores que se tomen en cuenta. En el Estado social y democrático del derecho o en el constitucionalismo social, es una estructura que
que diferente entre principios generales de organización constitucional del Estado, dan garantías de derechos fundamentales, también los derechos económicos, sociales, los derechos económicos culturales, los inexistentes en el Estado liberal. Vienen a completar los derechos individuales y los derechos políticos. Estos enriquecieron a la dignidad y el desarrollo de nuestras personas, calificando de forma de Estado como un regulador del proceso económico-social, proceso entregado a las fuerzas del libre mercado y la sola iniciativa privada. También les abordaré el tema de la estructura social y la realidad constitucional. Nos dice que las perspectivas del Estado social asumían las necesidades para brindar a la población. Fue un mínimo básico de bienestar que se comprometía a entregar al Estado a través de prestaciones positivas de hacer respecto de las personas en salud, ya sea en salud, en educación y las condiciones laborales que se encontraban, seguridad social, las indicaciones y entre otras materias. También nos dice que las nuevas perspectivas del constitucionalismo deben tener en consideración la crisis social tradicional que se ve en el siglo del XX, donde las políticas sociales tendieron en carácter de decisiones planificadas por las que la administración, como fuertes niveles de opacidad, los privilegios discriminatorios, los fenómenos de corrupción, asimismo con formas distorsionadas y las actuaciones de poderes invisibles e inmunes del sistema que se controlaba. Esto llevaba a los costos a reducir la eficiencia de las intervenciones distintas de potenciar y maximizar los derechos sociales. Asimismo, estos deben considerarse la crisis económica de las últimas décadas que surgieron, las transformaciones productivas, las tecnológicas, la globalización también del sistema económico, la creación de macropoderes económicos que fueron opacos, como asimismo la deslocalización de temporización de las relaciones laborales y en el derecho de la Constitución. Bueno, ese fue el tema de derecho constitucional. Gracias.